Imagina un escenario en el que todas las religiones del mundo, con sus diferentes historias y doctrinas milenarias, se unen en una única expresión de fe. Un movimiento que, a primera vista, conlleva promesas de reconciliación mundial, coexistencia pacífica y soluciones a los conflictos que han marcado a generaciones. Detrás de esta aparente armonía, sin embargo, hay algo que nos inquieta a todos los cristianos. ¿Podría ser esta unificación el preludio de la dominación espiritual descrita en la profecía bíblica? La pregunta central es directa e inquietante. Estamos viendo los primeros signos de un sistema que obligará a la humanidad a una única forma de culto global. ¿Y qué pruebas nos ayudan a discernir la llegada de este sistema? La respuesta no está oculta. De hecho, está ante nuestros ojos. Apocalipsis 13 presenta un escenario impactante sobre el papel de una religión universal en los últimos tiempos, gobernada por el anticristo y apoyada por un falso profeta que utilizará señales milagrosas para engañar a las masas. No se trata de un concepto lejano o especulativo, sino de una visión clara y profética que nos desafía a interpretar los acontecimientos actuales a través de una lente espiritual. En los últimos años, hemos sido testigos de los esfuerzos mundiales para unir a las diferentes religiones bajo la bandera de la armonía. En 2023, por ejemplo, se inauguró Abrahamic House, un complejo en Abu Dhabi que reúne una sinagoga, una iglesia y una mezquita, en representación del judaísmo, el cristianismo y el islam. Esta iniciativa, aunque se presenta como un símbolo de paz, plantea una cuestión crucial. ¿Puede la búsqueda de la unidad religiosa poner en peligro la verdad espiritual? Desde un punto de vista bíblico, esta unidad conlleva una gran advertencia. Juan 14:6 recoge las palabras de Jesús: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cualquier intento de diluir este mensaje exclusivo de salvación en Cristo para dar cabida a otras creencias pone en peligro la esencia del Evangelio. Así que movimientos como este, aunque parezcan nobles, pueden ser los primeros pasos hacia el cumplimiento de un escenario apocalíptico. Además, la tecnología y los cambios culturales convergen para crear un entorno favorable a un sistema unificado de culto y control. Desde el avance de las monedas digitales centralizadas hasta la creciente aceptación del sincretismo religioso, la sociedad está siendo condicionada a adoptar un paradigma global. La introducción de este concepto de una religión mundial no es solo una cuestión de profecía, sino un tema que conecta lo espiritual y lo contemporáneo de forma directa. La Biblia nos ofrece un mapa para comprender estos tiempos finales. Pero antes de adentrarnos en los acontecimientos que indican esta formación, debemos preguntarnos: ¿qué haría que miles de millones de personas abandonaran las tradiciones seculares y abrazaran un sistema religioso universal? La respuesta está en la combinación de engaño y desesperación, algo que exploraremos con más detalle en las siguientes secciones. Las Escrituras proporcionan un mapa detallado del final de los tiempos, donde los acontecimientos sobrenaturales y geopolíticos convergen para dar forma a un escenario profético. Entre los elementos centrales se encuentra el surgimiento de un sistema religioso global, descrito en el capítulo 13 del Apocalipsis, como pieza fundamental para la dominación del anticristo. No se trata solo de una idea abstracta, es un poderoso mensaje que resuena en toda la Biblia, llamando al discernimiento y la vigilancia. Según Apocalipsis 13:8,
Todos los habitantes de la tierra adorarán a la bestia, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Este versículo nos presenta un cuadro sorprendente, un mundo unificado bajo una religión obligatoria, donde la libertad de elección será sustituida por la coacción. A continuación, el texto describe el papel del falso profeta que, mediante signos milagrosos, engañará a las naciones y las obligará a adorar una imagen que parece cobrar vida. Apocalipsis 13, 14 a 15. Estos acontecimientos son más que simbólicos. Apuntan a un sistema en el que el control espiritual y el político se entrelazan de forma totalitaria. A lo largo de la historia, la idea de un sistema religioso único parecía improbable, dada la diversidad y la resistencia natural de las tradiciones religiosas. Sin embargo, a partir del siglo XX, asistimos al inicio de movimientos que promueven la unidad interreligiosa. El ejemplo más notable es la creación de la Casa de Abraham, inaugurada en 2023 en Abu Dhabi. Este complejo reúne una sinagoga, una iglesia y una mezquita, simbolizando los esfuerzos modernos por armonizar las tres principales religiones abrahámicas: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Aunque iniciativas como esta se presentan como símbolos de paz, los cristianos conscientes de las Escrituras reconocen que tales esfuerzos pueden ser precursores del sistema descrito en el Apocalipsis. El creciente ecumenismo, defendido por influyentes líderes religiosos como el Papa Francisco, sugiere que ya se están sentando las bases para dicha unificación. En varias ocasiones, el Papa ha afirmado que las diferentes religiones pueden rezar al mismo Dios, una afirmación que, a pesar de parecer inclusiva, contrasta con las enseñanzas exclusivas de Jesús en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Además, la escatología señala acontecimientos geopolíticos que allanan el camino para el gobierno del Anticristo. La Biblia deja claro que Jerusalén será el epicentro de los acontecimientos proféticos, según Daniel 9:27 y Mateo 24:15. El Anticristo cometerá la abominación desoladora en el templo de Dios, un acto que requiere la existencia de un tercer templo. En los últimos años, organizaciones como el Instituto del Templo de Israel han estado trabajando intensamente para reconstruir el templo, produciendo artefactos sagrados y formando sacerdotes. Estos preparativos refuerzan la conexión entre los acontecimientos contemporáneos y el cumplimiento de la profecía. La escatología, por tanto, no es solo una reflexión teórica, es una advertencia concreta. La Biblia, especialmente en libros como el Apocalipsis y Daniel, describe no solo lo que está por venir, sino cómo debemos interpretar los signos del presente. El surgimiento de una religión global, liderada por figuras carismáticas y reforzada por milagros engañosos, es un elemento clave del gobierno del Anticristo. Mientras se desarrollan estos acontecimientos, los cristianos están llamados a mantenerse firmes en la verdad de las Escrituras, entendiendo que la palabra de Dios es tanto una guía espiritual como una defensa contra el engaño. La idea de la unidad religiosa mundial conlleva una intrigante dualidad. Aunque promueve la paz y la armonía, puede esconder una profunda trampa espiritual. La Biblia advierte repetidamente de un gran engaño que marcará los últimos días, una ilusión tan poderosa que incluso los más firmes en la fe podrían ser engañados si fuera posible. Esta aparente unidad, aunque seductora, prepara el terreno para el control del Anticristo, como se describe en Apocalipsis 13.
El engaño mencionado en Mateo 24:24 es una advertencia directa de Jesús. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas, que harán grandes señales y prodigios para engañar, si es posible, aún a los escogidos. Esta declaración enfatiza que el engaño no será algo sutil, sino un espectáculo sobrecogedor diseñado para capturar los corazones y las mentes de miles de millones. El falso profeta, descrito en Apocalipsis 13:13-14, será un maestro del engaño, utilizando eventos sobrenaturales, como traer fuego del cielo, para validar la autoridad del anticristo y unificar la adoración mundial. Uno de los elementos centrales de este engaño será la promesa de un mundo pacífico y unificado, algo que la humanidad busca desesperadamente en medio del caos. Sin embargo, la unidad entre diferentes religiones, como vemos en las iniciativas contemporáneas, puede producirse a costa de la verdad bíblica. Un ejemplo de ello es el creciente movimiento del ecumenismo. Líderes como el Papa Francisco han reiterado que, en última instancia, todas las religiones adoran al mismo Dios. Esta declaración, aunque aparentemente inclusiva, entra en conflicto directo con el mensaje de Juan 14:6, donde Jesús se declara a sí mismo como el único camino al Padre. La ilusión no será solo teológica, sino emocional y psicológica. Durante los períodos de crisis mundiales, como guerras, pandemias y colapsos económicos, la gente buscará desesperadamente soluciones rápidas y líderes dignos de confianza. El anticristo surgirá como esta figura salvadora, ofreciendo respuestas a las mayores preguntas de la humanidad y realizando hazañas sobrenaturales que solidificarán su posición. Según 2 Tesalonicenses 2:9, vendrá con todo el poder de Satanás y con señales y prodigios mentirosos. Este poder sobrenatural no será una farsa ordinaria, sino algo diseñado para convencer incluso a los más escépticos. Otro factor esencial para la unidad religiosa será el atractivo emocional de la convivencia. Proyectos como Abrahamic House ejemplifican este enfoque, promoviendo un ambiente de cooperación interreligiosa que parece altruista, pero que diluye las doctrinas centrales del cristianismo. Para muchos, esta armonía superficial será suficiente para justificar el abandono de las tradiciones seculares y la adopción de un sistema universal. Los avances tecnológicos también desempeñarán un papel crucial en este escenario. Con la manipulación de la información a través de los medios de comunicación e Internet, la narrativa global puede moldearse para reforzar la necesidad de un sistema unificado. La desinformación y la manipulación emocional crearán un terreno fértil para que prospere el engaño. En última instancia, la unidad religiosa propuesta no será una verdadera convergencia espiritual, sino una herramienta estratégica para la dominación global del anticristo. Esta unidad servirá de base para un sistema de culto obligatorio, disfrazado de progreso y paz. Sin embargo, para los cristianos que se mantienen firmes en la verdad bíblica, el llamamiento es claro: discernir lo que hay detrás de esta aparente armonía y permanecer firmes en la fe. Frente a un mundo cada vez más marcado por la confusión espiritual y la difusión de mentiras disfrazadas de verdad, la palabra de Dios se presenta como la única ancla capaz de proteger a los cristianos de la gran ilusión que se avecina. La Biblia no solo advierte de los peligros del engaño de los últimos días, sino que también ofrece herramientas espirituales para resistir a las trampas preparadas por el anticristo y su sistema global. Desde los primeros capítulos del libro del Génesis
hasta las revelaciones finales del Apocalipsis, las Escrituras enfatizan la importancia de conocer y permanecer en la verdad. En Efesios 6, 11 a 17, el apóstol Pablo instruye a los creyentes a revestirse de toda la armadura de Dios para resistir las estrategias del enemigo. Entre los elementos mencionados, destaca la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, como principal arma de defensa contra las mentiras espirituales. Esto subraya que la Biblia no es solo un texto sagrado, sino un manual práctico para la supervivencia espiritual en tiempos de engaño. El gran engaño de los últimos días será sofisticado y muy convincente, como advirtió Jesús en Mateo 24:24. Estará diseñado para confundir incluso a los más dedicados seguidores de Cristo. Por eso es esencial un conocimiento profundo de las Escrituras. Una lectura superficial o esporádica no es suficiente. Es necesario estudiarla con diligencia, meditar en sus enseñanzas y aplicarlas en todos los ámbitos de la vida. El valor de la verdad bíblica se hace aún más evidente cuando consideramos el papel del falso profeta, descrito en Apocalipsis 13, 11 a 14. Aparecerá como un líder religioso benévolo, pero utilizará señales milagrosas para engañar a las naciones y llevarlas a adorar al anticristo. Estos milagros no serán meras ilusiones, sino demostraciones sobrenaturales autorizadas por el poder de Satanás. 2 Tesalonicenses 2:9 a 10. Aquellos que no estén firmemente arraigados en la palabra de Dios serán fácilmente persuadidos por esta manipulación. Además, la verdad bíblica también sirve como fuente de esperanza y valor en tiempos de persecución, como se describe en Apocalipsis 13, 15 a 17. Los que se nieguen a adorar la imagen de la bestia se enfrentarán a graves consecuencias, como la exclusión económica e incluso la muerte. Para soportar estas pruebas, los cristianos necesitan recordar que su lealtad es ante todo al reino de Dios y que las promesas eternas de Cristo superan cualquier sufrimiento terrenal. Otro aspecto vital de la resistencia reside en la comunidad cristiana. La comunión con otros creyentes, unidos por la verdad bíblica, fortalece la fe y ofrece apoyo en tiempos difíciles. En Hebreos 10:25, se nos anima a no dejar de reunirnos con otros hermanos y hermanas, especialmente cuando vemos que el día se acerca. Este sentido de unidad será crucial para enfrentar los desafíos del sistema global del anticristo. Por último, es importante subrayar que la resistencia al engaño comienza en el corazón. En Salmo 119, el salmista declara: «He escondido tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti». Esto sugiere que la verdad bíblica no solo debe memorizarse, sino interiorizarse y vivirse a diario. Es esta transformación interior la que permitirá a los cristianos discernir lo verdadero de lo falso y mantenerse firmes, incluso frente a la oposición. A medida que los acontecimientos mundiales avanzan hacia el cumplimiento de la profecía bíblica, una cosa es cierta: la humanidad está siendo preparada para un momento de decisión espiritual sin precedentes. La convergencia de una religión global, el control económico centralizado y la manipulación a través de signos sobrenaturales no son meras coincidencias. La Biblia nos ha advertido sobre estos tiempos, y ahora vivimos en una era en la que estas advertencias son más relevantes que nunca. El sistema del anticristo, como se describe en Apocalipsis 13, no será solo una estructura política o económica, sino un dominio total que unirá la espiritualidad y el comercio en un control absoluto.
Será un sistema que desafiará los fundamentos de la fe cristiana, exigiendo la lealtad de todos, ya sea por persuasión o por la fuerza. Para muchos, el atractivo de este sistema será irresistible, prometiendo estabilidad en tiempos de caos. Sin embargo, quienes reconozcan las señales deberán permanecer alerta e inquebrantables. Uno de los rasgos más engañosos de este sistema será su apariencia de bondad. Ofrecerá una visión de unidad, paz y prosperidad global, pero estas promesas solo serán una fachada para un plan de control y destrucción espiritual. Los líderes carismáticos, respaldados por milagros y hechos extraordinarios, captarán la imaginación de las masas. Sin embargo, como afirma 2 Corintios 11:14, incluso Satanás se disfraza de ángel de luz, y el anticristo utilizará esta misma táctica para engañar al mundo. Ante este panorama, la verdad de la palabra de Dios sigue siendo el ancla para quienes buscan discernir la realidad que se esconde tras la ilusión. Conocer las Escrituras y aplicarlas a la vida diaria es más que un acto de devoción. Es una cuestión de supervivencia espiritual. Efesios 6:12 nos recuerda que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra los principados y potestades de las tinieblas. La batalla, por tanto, es esencialmente espiritual, y la única manera de ganarla es permaneciendo en la verdad de Cristo. Mientras reflexionamos sobre el escenario actual, nos queda una pregunta. ¿Cómo te estás preparando para resistir las grandes decepciones que se avecinan? La preparación espiritual no es algo que ocurra de la noche a la mañana. Es un proceso continuo de búsqueda de Dios, fortalecimiento de tu fe y dedicación a la verdad. Se acerca la hora de la decisión, y la elección entre la verdad de Dios y las ilusiones del mundo será inevitable. La historia de la humanidad ha estado marcada por elecciones entre la luz y las tinieblas, la verdad y el engaño, y los últimos días no serán diferentes. La invitación de Dios es clara e inequívoca. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3:15. En definitiva, esta hoja de ruta no es solo una reflexión sobre el cumplimiento profético, sino una llamada a la acción. Este es el momento de fortalecer tu fe, profundizar en la palabra de Dios y alinear tu vida con los principios eternos de las Escrituras. Solo quienes estén firmemente arraigados en Cristo podrán resistir al sistema que está por venir. El desafío es grande, pero la promesa de la vida eterna supera cualquier dificultad. Después de todo, como Jesús declaró en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Estás preparado para vencer con él?